de Hebreos, que yo te invito a buscar justamente el libro de Hebreos en el capítulo 12. Porque si pudiésemos ponerle un título a esta reflexión, ¿sí? El desafío en esta tarde es animarte. La palabra que quiero compartirte, basado en Hebreos 12, es que vos y yo podamos correr hasta el final. Es poder correr hasta el final y llegar a la meta como la propia palabra del Señor nos desafía. Así que el texto que quiero compartirles se encuentra en esta carta a los Hebreos en el capítulo 12. También quiero felicitar a la Iglesia por el lenguaje inclusivo, y realmente este es el lenguaje inclusivo, pensar, ¿no es cierto?, en las distintas comunidades, ¿no es cierto?, con discapacidad y poder llegar a través del mensaje de la palabra. Así que quiero felicitar a la hermana en el lenguaje de señas. Así que damos gracias a Dios por esto, por incluir, porque siempre hacemos referencia que el Evangelio es exclusivo. Hay un solo camino, verdad y vida, la persona de Jesucristo, único camino de salvación. Pero también es, por supuesto, inclusivo, porque es para todo aquel que en Él cree. El Evangelio, el amor de Dios, abre el Señor su corazón y su amor hacia todas las personas. ¿No es cierto? Por eso que la salvación es para todo aquel que cree. No importa su condición, su situación, la etapa de vida, o cuánto se haya desviado del camino, del camino, o se haya salido, ¿verdad?, del propio desarrollo de su vida. No importa cuán bajo una persona pueda caer en la vida, de allí el Señor siempre nos rescata, Él viene a nuestro encuentro, porque Él es un Dios perdonador. Así lo entendió esta comunidad de personas, ¿sí?, de trasfondo judío, en Hebreos capítulo 12, donde también desde la pastoral, el escritor a los hebreos, evidentemente él quería animarlos a estas personas porque estaban siendo, de alguna manera, estaban considerando volver atrás en el camino, ¿sí? Tal vez la incredulidad le estaba ganando espacio a sus propias vidas, y por eso que cuando vos lees la carta a los hebreos, ves permanentemente diciéndole: hermanos, ustedes se han encontrado con el Señor, ustedes han entrado, pensando en figuras del Antiguo Testamento, ustedes han entrado en ese reposo, y entrar en el reposo es encontrarse con Jesús, es deleitarse en el Señor, estás seguro en los brazos del Señor. Por lo tanto, no tenés que volver atrás al antiguo camino que estabas recorriendo, porque te has encontrado con el autor de la vida, aquel que te ha cambiado, que te ha transformado, aquel que ha perdonado todos tus pecados. Entonces no debes de volver al antiguo ceremonialismo, a las antiguas tradiciones, porque ¿de qué te han servido? Es como que el autor a los hebreos está diciéndole esto a personas que eran judías, que estaban acostumbrados a los rituales, ¿sí?, y al ceremonialismo y a los sacrificios, que todo eso ya había pasado. Y ahí abro un paréntesis, porque también en nuestros días, en algunas comunidades, aún evangélicas, denominadas evangélicas, hay una tendencia a volver al Antiguo Testamento, hay una tendencia a volver a los rituales, a los ceremonialismos, a las cuestiones hebreas, cuando el escritor a los hebreos también, en todo el contexto de la carta, nos va a indicar que miremos a Jesús, que salgamos fuera del campamento, utilizando también la terminología que ellos entendían. Salgamos fuera del campamento, vayamos a Jesús, donde Él fue crucificado, donde venció en la cruz del Calvario, donde ha resucitado. Y todo el autor a los hebreos es como que nos impulsa a todos los cristianos a que consideremos al Señor Jesucristo como el gran pastor nuestro que ha derramado su vida en la cruz del Calvario. Pero lo cierto es que a esta altura del capítulo 12, luego de aquel gran capítulo 11, donde menciona a distintas personas que se caracterizaron en la fe, Él les da esta palabra. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Dice así: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan gran nube de testigos,
a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos de nuevo, versículo 1 del 12. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Es evidente que al llegar a esta altura del pasaje, es decir, la palabra de Dios, este pastor que le escribe a estos hermanos, que estaban de alguna manera pensando en retroceder en la vida cristiana, él lo lleva realmente a considerar el propósito y la misión que ellos que habían recibido de parte del Señor, y los lleva a que puedan pensar que la vida misma del cristiano es como una carrera o una maratón, ¿sí? Pero no de corta o de media distancia, sino una carrera que te va a llevar toda la vida hasta llegar a la meta. Es decir, como considerando que la vida cristiana y el desarrollo de la misma es todo un proceso en el cual debemos cada momento de nuestra vida poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación, aquel que nos acompaña cada momento de la vida como el buen pastor, aquel que nos sostiene, que nos anima, que nos guía en el camino, que nos dice cada momento de la vida, ¿no es cierto? Vos como un hijo de Dios, como una hija de Dios, cuando vos lo buscás al Señor, vos sabés que el Señor está con vos, que nunca te abandona, que nunca te deja, que siempre está allí acompañándote por su Espíritu Santo que Él ha puesto en vos. Entonces es el Señor al cual nosotros, evidentemente el texto nos indica que debemos mirar al Señor. Nos hace pensar a vos y a mí que estamos realmente en una carrera de larga distancia. Y esa carrera, esa metáfora referida a la fe, es nuestra propia vida, el desarrollo de nuestra vida. Desde el momento en aquel día cuando te encontraste con el Evangelio, cuando recibiste a Jesús como tu Salvador, que quizás en algunos han pasado mucho tiempo, otros poco tiempo, pero la vida de fe tiene que continuar. Y en la vida de fe se nos presentan dificultades, problemas, como ya sabés. Enfrentamos todos, ¿no es cierto?, luchas de distinto tipo, situaciones y obstáculos que se presentan en la vida cristiana y que hay que avanzar y seguir hasta la meta, que bajo ningún punto de vista podemos bajar los brazos o retroceder o mirar para atrás. Porque la vida cristiana, ¿verdad?, se trata de que si vos te has comprometido con Cristo Jesús y has puesto la mano, como va a decir Jesús, en el arado, y si vos mirás para atrás, no sos digno de ser un discípulo de Jesús. Por eso que siempre enfatizamos que el hecho que hayamos sido llamados al Evangelio, a que les conozcamos a Jesús, que le hemos recibido por su gracia, por su amor, que hemos sido perdonados nuestros pecados, el haber entendido el gran amor de Dios y que ahora estamos en el camino siguiéndole, evidentemente tenemos que abrazar esa fe y ese compromiso con Cristo de tal manera que siempre en el poder del Espíritu, pase lo que pase, siempre tenemos que ir para adelante mirando a Jesucristo, porque Él es el autor de nuestra fe. Es mirándolo a Él como lo hicieron los hombres del pasado. Pero lo que nos indica el texto, en el versículo 1, si observás, que dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces nos hace pensar, ¿sí?, que esa nube de testigos evidentemente es el contexto, porque ahí yo me encuentro al comenzar el verso 1 con un por tanto, es decir, hay algo que me está diciendo que yo tengo que observar el capítulo 11.
Y ese por tanto es para que vos consideres como yo a cada una de las personas que encontramos en el capítulo 11, que hoy nuestro hermano mencionó a uno de ellos. Entonces, cuando vos vas viviendo la vida cristiana, vas desarrollando tu fe en el día a día, que nos pasan cosas como a todo el mundo, ¿no? No todos los días estamos pum para arriba. Muchas veces estamos, ¿no es cierto? Nos pasan situaciones, problemas en la casa, con la familia, con los hijos, problemas económicos, problemas de salud. Vas al médico, te hacen un estudio, te dan tal diagnóstico, te pasan cosas a todos. Y tantas contradicciones también que en el camino de la fe nos encontramos con personas, ¿no es cierto?, que muchas veces, ¿no es cierto?, de alguna manera te quieren desanimar en el camino, se burlan de vos por tu fe en Cristo. Es decir, tantas cosas, la oposición misma que puede resultar en el contexto de tu propia casa, de alguien de repente, ¿no es cierto?, que puede ser hasta un papá, una mamá, un hermano, un hijo o quien fuese, que no cree en Jesucristo y que te dice todavía vas a la iglesia y te quiere desanimar. Digo esto a modo general de tantas cosas que nos pueden pasar y que te hagan pensar, ¿no es cierto?, o te desanimen y te hagan retroceder tal vez en el camino de la fe. Pero ¿dónde debemos nosotros poner nuestra mirada? La mirada, como lo dije, tenemos que ponerla en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en la carrera de la fe tenemos que considerar los grandes testigos que son estas personas. Entonces, cuando vos pegás una mirada ahí en el capítulo 11, vos te encontrás, por ejemplo, como una persona como Abel, que lo mencionaste vos, ¿verdad? Como Abel. Todas las cosas que él le pasó en esa fidelidad hacia Dios y que aún su propio hermano, qué fuerte, ¿no?, lo atacara y lo matara. Pero él, en esa confianza y en esa fe, Abel, que tenía en Dios, que a pesar que le pasaron cosas muy fuertes y la propia muerte, el primer fratricidio, su propio hermano, que lo mata, sin embargo, él perseveró en el camino de la fe. Y vos te podés encontrar en la historia personal tuya, en tu seguimiento de Jesús, con situaciones similares o no tan similares, y podés ir identificándote con una de ellas. Cuando seguís bajando la mirada, te encontrás con personas como Noé, por citar a uno de ellos. Personas como Noé que conocés su historia, todo lo que él vivió, ¿no? Es decir, pocos creyentes, 8 personas de su generación que fueron salvas y todas las personas que los rodeaban de esa generación no creyeron en el Señor, no creyeron en el mensaje que Dios había puesto en su corazón y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero Noé perseveró, no puso la mirada para atrás, siguió adelante hacia la meta, a pesar de tantas contradicciones. Pero quizás podés decir, bueno, no me identifico ni con Noé ni con Abel, pero tal vez que te identificás, ¿no es cierto?, en el caso de las hermanas, ¿no es cierto?, con Sara, donde venís de alguna manera quizás perseverando en la oración, pidiéndole cosas al Señor, cosas muy personales que vos estás buscando de Dios, y pasa el tiempo y no viene la respuesta a la oración que vos hacés. Pero cuando vos vas a las Escrituras, cuando vos estudiás la palabra, te alimentás con la palabra, te encontrás con una mujer como Ana también, y como Sara, que te estoy haciendo referencia, de que esperó en el Señor y llegó a cierta edad y Dios le respondió concediéndole un hijo. Es decir, vos como yo nos podemos identificar con cada una de estas personas que son los llamados los héroes de la fe del capítulo 11. Tal vez alguno de ustedes, ¿no es cierto?, se ha salido del camino, ha cometido pecados hasta muy groseros, muy bajos, ¿sí? Y que de alguna manera vos decís, mirá vos cómo venía bien, pero me caí y me embarré todo, ¿no es cierto? Me pasó esto, me pasó aquello, soy un fracasado, ahora ¿cómo Dios me va a recibir? Pero sin embargo te encontrás con una persona como David o como Rahab, a las cuales, ¿no es cierto?, que tuvieron tantas situaciones tan fuertes en la vida, pero nos podemos identificar con ellos porque ambos, los que te estoy citando, tenían elementos comunes como los tenés vos y lo tengo yo. Número 1, la fe, su fe en Dios, su confianza en Dios. Enfrentaron también, número 2, distintas pruebas, distintas dificultades, pero ellos perseveraron,
perseveraron y llegaron a la meta, y va a cerrarse el capítulo 11. Ninguno de ellos recibió lo prometido, pero perseveraron, fueron fieles a Dios. Porque lo que cuenta en nuestra vida cristiana y en la carrera que tenemos por delante, ¿sí?, es ser fieles a Dios. Es decir, es que mi confianza en Jesucristo, mi compromiso es con Él, con el Señor, con su Evangelio y en consecuencia con su misión, su iglesia, con mis hermanos. Entonces, cuando vos has comprendido el Evangelio y sabés que estás en carrera, estás también sabiendo, porque las Escrituras no nos engañan a ninguno, que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por problemas y por tantas historias, pero estamos desafiados, ¿no es cierto?, a proseguir a la meta, a mirar hacia adelante y a recibir las fuerzas de Dios. Pero somos animados frente a este gran estadio, que podríamos decir que es el capítulo 11, y estas personas, que son muchas, y vos seguramente las conocés. Es decir, si vos no te alimentás de la palabra, es decir, tu fe es como que se va debilitando. Porque, a decir realmente y siendo bíblicos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, aún como cristianos, tal vez vamos marchando en la vida, en esta carrera, ¿no es cierto?, medios débiles, medios flojos, sin brillos, opacados totalmente, o desanimados. ¿Por qué causa? Porque no nos estará faltando la vitamina de la fe que proviene de la palabra de Dios. Por eso que a mí me pasan muchas cosas difíciles. A nosotros en la vida personal, familiar, hemos vivido tantas historias, tantas contradicciones a lo largo de estos prácticamente 35 años que le di mi vida a Jesucristo. Habiendo sido, en el caso mío, en lo personal, habiendo crecido en la congregación con padres que amaban a Dios, ya mis papás están con el Señor, ¿sí?, pero ellos me criaron en el Evangelio, tuve la bendición de crecer como los chicos crecen en la vida de la iglesia con sus papás, señalándome mis padres, este es el camino por el cual tenés que ir, Javier. Pero bueno, Javier fue tomando decisiones, se fue saliendo del camino, se fue para un lado, para el otro, en la adolescencia, ¿no es cierto? Pero llegó un punto en mi vida, 21, 22 años, que ahí el Señor, en un momento de gran necesidad, donde por vez primera, después de haber ido tantos años a la iglesia, pude entender mi condición de perdido que estaba. Pude sentir el dolor en mi corazón, ¿no es cierto?, de lo que produce el pecado, de estar distanciado de Dios. Y volví al Señor. Y por la gracia de Dios, en estos 35 años, ¿no es cierto?, hemos perseverado en el camino con la familia en el Señor, sirviendo a Dios, con historias personales, familiares, con luchas, ¿no es cierto?, ya los padres no están, queda mi suegra, ahí en el camino también acompañándonos en el camino de la fe. Y de alguna manera lo que te estoy citando, hoy mi historia personal en parte, que seguramente vos tenés tus historias, tus situaciones y podés contar tantas cosas, pero a lo largo de este tiempo, estos 35 años, ninguna de las promesas del Señor han caído en tierra. Todas se han cumplido en la vida nuestra, en la vida personal, como familia, donde vemos realmente cada momento de nuestra vida la gloria de Dios. Y nosotros sabemos que mayores cosas están por venir para nuestra vida de parte de Dios, porque creemos en el poder de Jesucristo, en el poder del Evangelio, y que Él nos ha llamado a estar en carrera, a estar en movimiento, a estar en acción, sirviéndole hoy con la palabra, con la predicación. Pero vos sabés que más allá de la vocación o la profesión que cada uno tenga, ¿no?, a lo que nos dediquemos, cada uno de nosotros vamos haciendo esa misión y sembrando la palabra en esta carrera que todos tenemos por delante. Por eso que es tan importante considerar la nube de testigos que están allí en la palabra para animarte en la fe, para que no decaigas. A ellos les pasaron cosas, pero ellos tuvieron fe en Dios, perseveraron y ellos llegaron a la meta, fieles a Dios. Pero nos dice también aquí, en el mismo versículo 2 del capítulo 12, nos dice, perdón, el versículo 1, no el 2, la segunda parte,
dice, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, creo que estos textos seguramente los conocemos todos, ¿verdad? Pero vale la pena de alguna manera considerarlos vez tras vez, porque la palabra de Dios nos está indicando a vos y a mí que estamos en la carrera de la fe, que hemos recibido a Jesús y estamos en la vida cristiana, que tenemos que preocuparnos por correr esta carrera de manera liviana, de liberarnos de ciertos pesos que no son pecados, que pueden ser cosas tan legítimas, ¿verdad? Que seguramente vos podés considerar tal vez cosas que pueden ser muy legítimas, una amistad, una relación, es decir, el propio tiempo nuestro en lo que lo estamos dedicando y que muchas veces pueden ser cosas muy buenas, cosas muy útiles, muy productivas, pero que cada uno de manera personal debe considerarlas si queremos realmente correr la carrera de forma liviana, de poder correr la carrera y proseguirla en el poder del Espíritu Santo. Porque acordate que la palabra dice, ¿no es cierto?, que de alguna manera permanentemente dice que, por ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios, cuando dice, ustedes no han podido crecer, ¿no es cierto?, porque actúan como carnales, hay celos, hay envidia, hay situaciones, es decir, tantas cosas como el enojo, como la ira, como el grito, por decir pesos en la propia vida, que de alguna manera te van limitando para correr de forma liviana la vida cristiana. Y creo que aquí el escritor a los hebreos, al utilizar esta metáfora de la maratón, del deporte, ¿no? Aquellos que practican el deporte, que no es mi caso, justamente, solamente salgo a caminar. Hace varios años había comenzado y me gustaba muchísimo correr, pero tuve un problema, les pido también que oren por mí, ¿sí, Andrés? Antes que me vaya, por problemas en la columna, en la cintura, ¿no es cierto?, me ha dejado un poco fuera diríamos, de carrera en ese aspecto, ¿no? Porque cada vez que corro, el impacto me golpea tanto y me hicieron un bloqueo y bueno, estuve bastante complicado. Entonces me limito a caminar, pero trato de, cuando corría realmente y participé en alguna carrera que otra, ¿sí?, obtuve alguna medallita en su momento, estaba en forma, estaba liberado totalmente de sobrepeso, Y si hay algún deportista acá, sabe de qué se trata, ¿no? En lo que es correr liviano en la vida, de poder caminar, correr ágilmente. Y cuando vos tenés sobrepeso, realmente se va resintiendo todo tu cuerpo, hablando del sobrepeso físico. Se resienten las rodillas, los tobillos, es un peso que te impide correr con esa ligereza. Por eso qué importante, qué sabio el Señor cuando nos dice, ¿querés llegar a la meta? Tenés que liberarte de todo peso. Que pueden ser cosas lícitas, cosas muy buenas. Dice, con esto no estamos diciendo, bueno, a partir de ahora apaguen la tele, no miren más Netflix. Es decir, pero ponete a pensar cuántas situaciones y distracciones que a veces aún el tiempo de ocio, que puede ser ver una buena película, una buena temporada, hasta que no termine la temporada número 7 no salgo de acá. Pero bueno, pueden ser cosas muy buenas, pero son pesos que te producen de alguna manera, te pone fofo, no te da la fuerza o el brillo que necesitamos realmente para poder caminar, ¿no es cierto?, con la fuerza y la ligereza que te da el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, liberémonos de todo peso, pero también dice, y del pecado que nos asedia tan fácilmente. Y es interesante que aquí, cuando vos mirás ahí en el versículo 1, cuando dice liberarse también del pecado, lo menciona el autor en singular y no en plural. Y ahí es que tenemos que considerar el contexto para ver qué pecado. Y el pecado que trata todo el contexto tiene que ver con el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Por eso, justamente en toda la carta a los hebreos, te va a decir permanentemente, no pierdas la confianza porque tiene un gran galardón.
Es decir, por eso va a decir el autor a los Hebreos en una parte, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos para el bienestar de nuestra alma. No somos de los que volvemos atrás, sino que hemos abrazado la fe y seguimos adelante. Pero también corremos tantos peligros que la propia incredulidad, que muchas veces puede llegar a golpear nuestra vida como cristianos, pueden llegar a que nos deslicemos. Por eso que en el capítulo 2 de Hebreos dice, cuidado, porque hemos recibido una salvación tan grande que debemos de ocuparnos en ella, no sea que nos deslicemos, no sea que se produzca alguna fisura en nuestra propia vida cristiana y de alguna manera seamos un blanco realmente bien observable para el enemigo de nuestras almas y nos haga hundir en la vida, que nos haga perder el gozo de la salvación. Porque hay muchos cristianos que son hijos de Dios, que han recibido a Cristo, pero que están de capa caída. Es decir, cuando digo de capa caída, es decir, sin la fuerza y sin el poder que da el Espíritu Santo. Porque seguramente estarás de acuerdo conmigo, cuando vos lees textos en el Evangelio, cuando Jesús nos dice, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es la vida del cielo, que te la da Dios. No viene por tu propio esfuerzo, ¿no es cierto? No viene por rito, por ceremonia y por todo lo que le querramos agregar. Esa vida abundante viene de Dios y muchas veces esa vida parece como que está apagada o está entristecida y algo pasa. ¿Serán cuestiones de peso? ¿Serán cuestiones de pecado? Indudablemente es un examen que vos, como yo, debemos de hacerlo permanentemente en la vida cristiana, delante de Dios. Señor, quiero caminar libremente, quiero caminar sin peso, quiero confesar todo pecado. Pero nos dice el texto también, ¿no es cierto? En el versículo 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, ¿no? Es decir, porque Jesús es nuestro ejemplo. Y fíjense qué interesante, no dice fijemos la mirada en Cristo, sino dice fijemos la mirada en Jesús, considerando el autor, ¿sí?, al Jesús humano, 100% humano y 100% divino, pero Jesús que enfrentó todo tipo de situaciones, de contradicciones, de hostilidades, de burlas y de tantas situaciones tan fuertes que el propio Señor enfrentó, pero que dice que de todas ellas Él las soportó, aún las contradicciones más grandes. Cuando lees los evangelios, fíjate que cuánta confrontación recibió Jesús frente a su persona, frente a su mensaje. Fue rechazado, fue despreciado. Es decir, a lo último, nadie lo seguía. Y aún el propio Jesús dijo, ustedes también se quieren ir. Y ahí recogemos la palabra de Simón Pedro, inspirado por el Espíritu. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Verdad? Es decir, ¿a dónde iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Porque evidentemente, hermanos, seguir a Jesucristo, estar en el camino que Él nos propone, es la mayor alegría, es el mayor gozo, es la mayor bendición. Porque es verdad que nos pasan cosas, que enfrentamos pruebas, problemas, dificultades, situaciones en el contexto de la familia misma, en el trabajo, donde fuese. Nosotros en estos últimos meses, 2 hermanos de nuestra congregación, relativamente jóvenes, uno de ellos, uno de los líderes, ¿sí?, de la congregación de los hombres, el Señor lo llamó a su presencia por el COVID. Y nosotros estuvimos orando, estuvimos clamando, estuvimos pidiéndole al Señor para que el Señor nos dé la chance de que ellos estuvieran con nosotros. Pero sin embargo el Señor lo llevó a su presencia, el misterio de Dios, ¿verdad? Pero, es decir, frente a todo esto, algunos hermanos de la congregación estaban, ¿no es cierto?, muchos sostenidos en la fe, confiados en Dios, frente al hecho de que estos hermanos jóvenes habían partido, pero otros sorprendidos, ¿no es cierto?, porque frente a tanta oración, tanto ruego, tanto clamor, algunos decían, ¿cómo puede ser? Las preguntas a veces que pueden surgir, ¿no es cierto? Pero yo les decía, hermanos, mirá, consideremos a Jesús, el autor de nuestra fe, que aún
padeció tantas situaciones, por eso que Él nos puede comprender, y aún siendo un joven, tuvo que enfrentar la muerte misma. Tuvo que enfrentar la muerte, siendo un joven, la muerte misma. Pero dice que Él soportó la cruz, dice el texto, sufrió total contradicción por parte de los pecadores, ¿sí? Pero dice que en ese soportar la cruz no nos deja en la cruz, sino que dice que se ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios el Padre, donde nuestro propio Señor obtuvo una victoria rotunda y está sentado en total autoridad a la diestra del Padre y está con nosotros por su Espíritu. Y en esta noche, en este domingo, en este primer día de la semana, nos dice el Señor, a vos y a mí, que estamos en la carrera, no te detengas por nada en esta carrera, no mires a los costados, no mires para atrás, mirá a Jesucristo, fortalecete en la palabra, porque vos te vas a identificar con personas, ¿no es cierto?, que amaron a Dios, honraron a Dios, pero también fracasaron en sus vidas, también personales, familiares, cayeron en pecados muy fuertes, pero se volvieron a tomar del Señor, de su gracia, de su poder, y el Señor por su Espíritu los levantó, los perdonó y los volvió al camino y llegaron también a la meta. Y vos y yo estamos también llamados y desafiados a llegar a la meta, porque tenemos puesta la mirada en el Señor Jesucristo, quien es el autor de nuestra salvación. Por eso, iglesia, estamos cada uno de nosotros comprometidos en esta carrera. No se ha terminado. A veces nosotros consideramos, bueno, ya está todo hecho. No, es decir, la obra de salvación ya está realizada y completa por Jesucristo en la cruz. Ahora vos tenés que perseverar en el camino, aunque vengan las pruebas, los problemas, los dramas. Nunca desmayes, siempre mirá a Jesucristo, tomate fuertemente de la mano del Señor. Confía en el Señor y el Señor nunca, nunca, dice su palabra, te va a dejar, nunca te va a desamparar. Porque el Señor está con los suyos, el Señor está con su pueblo. Y el autor finaliza diciendo por allí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque muchas veces nuestro ánimo, ¿verdad?, se viene abajo. Dejamos de mirar al Señor y terminamos hundidos como Pedro, también allí en el mar. Pero desde allí, el Señor aún, ¿no es cierto?, cuando le decimos, Señor, ayúdame, Señor, socorreme, el Señor nos toma de su mano y nos vuelve al camino. Por eso que en esta carrera que tenemos por delante, ninguno de los que estamos acá hemos llegado a la meta. Por eso que los hermanos más maduros, pero que todavía tienen que seguir a la madurez, deben alentar a los más jovencitos en el camino de la fe. Es decir, ponerse a su lado, animarlos, ser paciente con ellos, aún ser pacientes con los ignorantes e extraviados. Es decir, y tener ese corazón misericordioso que si se han caído en el camino, que comenzaron bien la carrera pero se cayeron por cualquier situación, ir a su encuentro, levantarlos, tomarlos, porque el Señor siempre, ¿no es cierto?, nos da la chance de seguir adelante y nos utiliza a la iglesia, a cada uno de nosotros, para darles esa palabra de ánimo, esa palabra de esperanza y de decirle no retrocedas, no vuelvas atrás, te tomo de la mano y seguimos corriendo juntos. Porque estamos llamados no para correr solos, sino para correr juntos, unidos en la fe, hasta que lleguemos a la meta. Cerramos con un texto que te quiero dejar, iglesia, que tiene que ver con este tema, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Para que consideremos también el pensamiento de un hombre de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 22 en adelante, dice el apóstol Pablo, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevaba? El Espíritu Santo. ¿Quién lo guiaba? El Espíritu Santo. Dice,
Voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera. Él no sabía todas las cosas. A no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado nuevamente, la guía del Espíritu. A no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Verso 24. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Este versículo 24, querida iglesia, quiero dejártelo para tu consideración. Te invito a que te pongas de pie en esta noche y que oremos, busquemos al Señor que está entre nosotros, su presencia, su Espíritu, obrando en nuestra vida. Elevemos allí nuestra oración en adoración al Señor, en clamor delante de Él. Oh Dios y Padre nuestro, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, porque tú, Señor, viniste a este mundo en forma de hombre. Señor, viviste como nosotros, sin pecado. Señor, gracias, Padre, porque tú también corriste la carrera de la cuna a la tumba, de la tumba a la gloria, donde estás sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias, Padre, porque nos has dejado como testimonio tu palabra a tantos varones y mujeres, Señor, que cuando los leemos, Señor, nos animan desde las Escrituras, porque si ellos pudieron llegar, también nosotros en el poder del Espíritu también llegaremos. Te damos gracias, Señor, porque nosotros, por tu gracia, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran mediante la fe en Cristo. Señor, pedimos, oh Dios, que el poder del Espíritu Santo esté confirmando esta palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, podamos meditarla, trabajarla, rumiarla, Señor, en esta semana, Señor, porque estamos en carrera, Señor, y queremos recibir de ti, oh Dios, Señor, la fuerza que viene de lo alto, el impulso del Espíritu para vivir, Señor, lo que nos propones, esta devoción a ti, este encuentro contigo que tenemos con los hermanos aquí. Señor, que nos lleve en esta semana a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu poder obrando, Señor, en esta carrera. Queremos ver tu obrar. Queremos ver tu maravilla, vidas transformadas, vidas salvadas. Señor, tu mano obrando, sanando las dolencias, las enfermedades. Señor, toda obra tuya, Señor, que descienda con poder sobre la vida de tu pueblo, de tu iglesia, que tú operes grandes milagros, porque creemos de todo corazón, Señor, que tú no has cambiado, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te bendecimos, oh Dios, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza a ti, en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.